En esta tercera parte, sobre la vigilancia en salud pública de las enfermedades crónicas no, revisaremos los aspectos operativos de los sistemas de vigilancia. Esto incluye la fuente de los datos, los tipos de vigilancia y el riesgo de sesgo. Las fuentes de datos para las enfermedades crónicas no transmisibles pueden ser las estadísticas vitales, nacimientos y muertes, los reportes de morbilidad de enfermedad, enfermedades y condiciones de notificación o registros de enfermedad, encuestas, tamizajes o sitios seleccionados en un sistema Centinela. Estas fuentes son ejemplos para dar un contexto de dónde los datos pueden provenir, pero sus detalles no están incluidos en este módulo. En el módulo 4, fuentes de datos, nos dedicaremos a este tema. ¿Usted conoce alguna de estas fuentes? Si no conoce, trataremos de dar algún alcance en las siguientes diapositivas. En esta diapositiva enunciamos algunos de los aspectos claves del análisis epidemiológico. Por su naturaleza, la vigilancia es descriptiva y sus aspectos fundamentales son en persona, tiempo y lugar. Con sistemas, condiciones o poblaciones bajo vigilancia específicos, puede ser obtenida información relevante adicional. Para algunas enfermedades no transmisibles, nuestra capacidad para diagnosticarlas ha mejorado con el tiempo. Si la enfermedad o condición ha estado bajo vigilancia durante un largo periodo, los cambios en la tendencia del diagnóstico, así como los cambios en las prácticas de la vigilancia y la capacidad de recolectar los datos, deberían tenerse en mente cuando se observan incrementos o disminuciones en la tendencia. En otro módulo abordaremos el análisis de los datos de la vigilancia con mayor profundidad. En general, nosotros podemos categorizar los métodos de recolección de los datos para la vigilancia en dos principales tipos, pasiva o activa. Hay muchas formas de estructurar un sistema de vigilancia, pero los tipos de sistemas de vigilancia son la vigilancia nacional, la vigilancia centinela y la vigilancia basada en eventos. Nosotros hablaremos sobre los métodos de recolección de datos y la estructura de los sistemas en las siguientes diapositivas. La vigilancia pasiva es la forma más común de vigilancia. Es el tipo más común de recolección de datos. Las instituciones de salud y los laboratorios detectan los casos y envían formatos estándar. Sin embargo, se podría utilizar información recolectada para otras razones. La vigilancia pasiva se basa en un reporte pasivo inicial para las autoridades en salud pública. El término pasivo es utilizado para transmitir la idea que las autoridades de salud no llevarán a cabo alguna acción hasta tanto el formato de reporte les sea enviado. A partir del reporte, disparan la acción. La vigilancia pasiva es utilizada porque es el tipo de vigilancia menos costoso. Aunque los funcionarios de la vigilancia algunas veces tienen que gastar tiempo en el seguimiento con los trabajadores de la salud y del laboratorio, muchos datos les son entregados en los formatos estándar. La vigilancia pasiva suministra datos sobre una amplia variedad de enfermedades y condiciones de notificación obligatoria, que es la base de los sistemas de información en muchos países. Entre las desventajas tenemos los sistemas con reporte electrónico o con funcionarios dedicados a la notificación pueden cumplir con los requisitos del reporte. Sin embargo, los sistemas pasivos que requieren formatos de papel o que no son electrónicos pueden significar una alta carga sobre los proveedores de los servicios de salud y los laboratorios por el envío de los datos con cierta regularidad. Debido a esta carga, no todos los proveedores reportan todo el tiempo y algunos no lo hacen. Puede también ser una desventaja el retraso que hace parte del reporte. Habitualmente, el reporte se realiza semanal, mensual o anual, de acuerdo con la condición bajo vigilancia. Otra desventaja es el diligenciamiento incompleto de los datos, que puede ser frecuente si los proveedores no tienen suficiente tiempo para este procedimiento. Debido a que no se recolecta información detallada, puede que se tengan pocos o ningún dato sobre los estilos de vida y los factores de riesgo para enfermedades no transmisibles. Entre los ejemplos de un sistema de vigilancia pasivo están un cáncer específico, por ejemplo, cáncer in situ identificado por laboratorio o los resultados de tamizaje, como pasa en el saturnismo, que es la detección de plomo elevado en sangre
especialmente en niños. ¿Qué es la vigilancia activa? La vigilancia activa es la acción requerida por la autoridad en salud local para recolectar datos, ya sea a través de una llamada telefónica o a través de la visita domiciliaria. Requiere muchos más recursos que la vigilancia pasiva. ¿Cuáles son las ventajas de la vigilancia activa? Obtiene datos de mayor calidad. Puede ser la única forma para recolectar datos de manera rápida para que las autoridades en salud puedan entender las causas subyacentes de la enfermedad y así implementar las medidas de intervención. ¿Cuáles serán las desventajas? Suele ser más costosa que la pasiva y los recursos requeridos para la vigilancia activa hacen que solo puedan recolectar datos en pequeñas poblaciones. Miremos un ejemplo. Las encuestas anuales sobre estilos de vida y comportamientos la podríamos considerar una vigilancia activa, como la encuesta de demografía y salud o el sistema de vigilancia de factores de riesgo del comportamiento de los Estados Unidos. Ahora pasaremos de los tipos de vigilancia por sus métodos de recolección a hablar sobre los diferentes tipos por estructuras generales que un sistema de vigilancia puede tener. Vamos a revisar la vigilancia nacional, centinela y basada en eventos. La vigilancia nacional tiene como características que el sistema acepta los datos de todas las unidades de salud o los laboratorios de un país. Involucra usualmente una obligación de reporte por las unidades de salud o los proveedores, lo que se conoce como notificación obligatoria. Los formatos de reporte son estandarizados por las oficinas de salud pública y el reporte es compilado localmente y luego enviado al distrito o provincia y de allí al nivel nacional. Su característica esencial en la recolección es que es pasiva. Un ejemplo de vigilancia nacional puede ser la vigilancia que se hace de cáncer infantil o también la vigilancia que se puede hacer de las lesiones en los sitios que atienden urgencias. La vigilancia centinela es realizada como parte de un sistema nacional de vigilancia. Los componentes activo y pasivo involucran el reporte regular de datos, pero las autoridades en salud pueden requerir del seguimiento de los casos si los datos están incompletos, si no hay un reporte o si hay algo inusual en los datos reportados. Los sitios participantes deben ser seleccionados para ser representativos tanto como sea posible de la población del país y puede incluir a clínicas, hospitales, laboratorios y proveedores individuales, tal como lo hace el sistema nacional. En algunos sistemas centinela, los proveedores individuales pueden tener características únicas como un tipo de especialidad médica. En realidad, los sitios centinela no son seleccionados para que sean representativos de la población por una variedad de razones. Debido a esto, se puede utilizar un muestreo aleatorio para seleccionar los casos del sitio centinela. Si esto es realizado, los casos seleccionados en cada sitio podrían ser representativos de la población cubierta por el sitio. Si los sitios no son representativos, una muestra representativa tendría que ser recolectada. Los sistemas de centinela son más pequeños y más flexibles, y por lo tanto son muy útiles para iniciar la vigilancia si no hay un sistema de vigilancia para una enfermedad o condición o si un sistema fue interrumpido. Aunque pueden ser costosos, no lo son tanto como los datos obtenidos mediante los sistemas de vigilancia nacionales y los datos podrían ser de mayor calidad que los recolectados en los sistemas pasivos. Es más fácil obtener información de alta calidad para una población más pequeña en los sistemas centinela y más información puede ser recolectada sobre los factores demográficos u otros factores de importancia. ¿Cuáles serían sus desventajas? Una desventaja de los sistemas centinela es la dificultad para asegurar que los sitios sean representativos de la población y sería costoso establecer y mantener la red centinela, en especial cuando la comparamos con la vigilancia pasiva. ¿Podemos dar un ejemplo? Un ejemplo pueden ser los sistemas basados en la ocupación, tal como los registros de una fábrica donde los trabajadores estarían expuestos a sustancias químicas peligrosas. Sus resultados podrían ser utilizados para proteger a los trabajadores e informar a los escenarios de normatividad nacional sobre las exposiciones en el lugar de trabajo.
El tercer tipo de vigilancia según la estructura es la vigilancia a partir de eventos. Esta vigilancia organiza una captura rápida de información sobre los eventos que son un riesgo potencial para la salud pública. Un ejemplo son los eventos relacionados a la presentación de una enfermedad o síndrome o de muertes inesperadas, como ocurrió con la influenza H1N1, o los eventos relacionados con las exposiciones potenciales de los humanos, como la vigilancia que se puede instaurar después de la explosión de una planta nuclear. La recolección de los datos en una vigilancia a partir de eventos no es rutinaria. Se requieren de nuevos esfuerzos para recolectar datos y cambia la finalidad de la recolección de los datos existentes. Los datos recolectados son utilizados para la evaluación y respuestas rápidas. Por ejemplo, si encuentro un grupo de casos de cáncer, yo puedo disparar una acción para detectar qué la está ocasionando. Esta información, recolectada por la vigilancia a partir de eventos, puede ser transmitida a través de canales formales, por ejemplo, sistemas de reporte rutinario establecidos, y canales informales, por ejemplo, medios de comunicación, trabajadores de la salud u organizaciones no gubernamentales. Los eventos de exposición pueden ser el consumo masivo de alimentos o agua contaminados y los riesgos ambientales generados por eventos de exposición a sustancias químicas y radionucleares. Algunos ejemplos de vigilancia a partir de eventos, adicionales a los que ya mencionamos, pueden ser aquellas vigilancias que se inician después de desastres naturales como huracanes, terremotos o inundaciones, o aquellas que se inician después de desastres causados por el hombre. Por ejemplo, el Proyecto Internacional sobre los Efectos de la Salud del Accidente de Chernobyl, conocido como IFECA, apoya programas nacionales, realiza seguimiento a las consecuencias en salud del desastre e indica el trabajo posterior que se requiere para asegurar que mayor información sea obtenida de este desastre. Los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, en coordinación con las instituciones estatales o locales, realizan la vigilancia en los 5 estados afectados por el derrame de petróleo en el Golfo de México para detectar los efectos en salud relacionados utilizando el Sistema Nacional de Vigilancia establecido, lo que incluye un sistema que recolecta información sobre las intoxicaciones y un sistema que rastrea los síndromes respiratorio, vascular y dermatológico más que los diagnósticos. Otro ejemplo es el registro de salud tras el 11 de septiembre. Reportar todos los casos que podrían estar relacionados con el desastre del World Trade Center. Un tercer ejemplo son las situaciones de masas. Son aquellos eventos relacionados con grandes convocatorias de masas en donde se tienden a buscar algunas enfermedades infecciosas, así como los brotes de lesiones de causa externa, exposiciones a sustancias químicas e histeria de masas, como el Campeonato Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos. Los datos obtenidos en la vigilancia, ¿a quién se les debería divulgar? La vigilancia debería divulgar sus resultados ¿a cuáles grupos? A tomadores de decisiones, realizadores de políticas, como los líderes de las oficinas de vigilancia, epidemiología o salud pública, a los proveedores participantes, a quienes toman la información, a los periodistas, a los colegas, a la población bajo vigilancia, a la comunidad. ¿Cómo esta información debe ser divulgada? ¿Cuáles pueden ser los métodos de divulgación? El nivel técnico de la información que se debe proveer debe ser diferencial dependiendo de la audiencia. Por ejemplo, el jefe de la oficina de epidemiología puede leer un informe de alto nivel técnico, pero quien es responsable de asignar los recursos necesita conocer las recomendaciones sobre cuáles intervenciones apoyar. La retroalimentación a los participantes en el sistema fomenta que continúen con el reporte. Para una audiencia general o para el público, el mensaje debe estar diseñado con la información que puede ser más útil para ellos. Por ejemplo, explicar los aspectos básicos sobre un problema de salud y algunas cosas que pueden hacer para prevenir este problema de salud. La población objetivo tiene el derecho a conocer los resultados de la vigilancia y a que los ciudadanos confíen más en el gobierno si le comparten dichos resultados. En otra sesión, conocerá más sobre la divulgación de los resultados. Esa sesión no corresponde a este nivel de entrenamiento, sino a un nivel intermedio que usted podrá tomar más adelante. ¿Cuáles pueden ser obstáculos para la vigilancia de las enfermedades no transmisibles? El primero es la escasez de recursos e infraestructura.
ya sea por un mecanismo de recolección inexistente o limitado, por la capacidad limitada de transmisión de los datos, por la ausencia de entrenamiento de la fuerza de trabajo o por la disponibilidad limitada de la tecnología necesaria. Una segunda es que es adicional a la escasez de los recursos, si el clima político no acepta las intervenciones para un problema de salud, esto puede obstaculizar los esfuerzos de la vigilancia, más si el problema de salud afecta a muchas personas. La tercera es el poco entusiasmo de los participantes del sistema. Si los actores clave afectados por el sistema de vigilancia, como los médicos o los laboratorios, no perciben que el sistema es importante, pueden ser resistentes y no cumplir, lo cual es el mayor obstáculo para recolectar datos que sean realmente representativos. La vigilancia intenta obtener la situación transversal, una fotografía del estado de salud de una población, pero algunas veces su precisión está afectada por los sesgos. Un sesgo es un error sistemático en la recolección o uso de los datos. Esto puede llevar a la sobre o subestimación de un problema, así como puede llevar a conclusiones erróneas. Las conclusiones incorrectas conducen a intervenciones en salud pública que pueden ser inadecuadas o equivocadas. Hay tres tipos de sesgo: selección, información y confusión, pero ahora solo nos detendremos en dos de ellos: el sesgo de selección y el sesgo de información. El sesgo de selección es el grado en el cual los datos de la vigilancia no representan a la población o a las diferentes áreas geográficas. El sesgo de selección se refiere a la forma como la población es seleccionada para ser observada en el sistema, de manera que la fotografía de la salud de la población puede ser obtenida sin que sea precisa, sin que refleje la situación real. ¿Qué puede causar este sesgo de selección? El método que se utiliza para acceder a la población. Este método afectará la información obtenida. Miremos un par de ejemplos. Si se utiliza la unidad de atención médica, pero sucede que no se tienen los recursos o barreras de acceso para que la gente acceda a los cuidados de salud, podríamos no estar representando lo que pasa en la población. Muchas personas pueden no consultar a los servicios de salud. Ese es un sesgo de selección. Una segunda es que los médicos u organizaciones son fácilmente reclutados y esos son los que escogemos para hacer la vigilancia. Y puede suceder que esos no son representativos. Mucha gente no tiene los recursos para acceder a la atención en salud o no tienen servicios disponibles. Si es obtenida información sobre la presentación de la enfermedad en una unidad de salud, parte de la población podría no estar representada. Si un sistema El sesgo de información es el grado en el cual los datos obtenidos no reflejan con precisión los verdaderos valores o medidas. El sesgo de información sucede cuando la información recolectada contiene imprecisiones por los datos faltantes o una baja tasa de respuestas, lo que puede conducir a falsas conclusiones. Este sesgo distorsiona la fotografía de la salud de su población. Miremos dos ejemplos. Si tengo campos sin datos, especialmente aquellos de importancia para el evento, tengo un sesgo de información. Por ejemplo, el campo fumar no es diligenciado, especialmente por los fumadores que no quieren admitir este hábito. Miremos uno segundo. Pregunta o campo de abierto a su interpretación. Por ejemplo, la variable diagnóstico podría ser tomada de la impresión diagnóstica, de los registros de egreso, de las causas básicas de muerte o como una de las causas de muerte. Si no hay unificación, esto ocasiona sesgo de información. Hay muchas clases de sesgo de información, pero los que nos deben preocupar son aquellos que hacen que los grupos de comparación, expuestos y no expuestos, enfermos y sanos, parezcan más diferentes entre sí de los que son realmente. Tenemos otros ejemplos, como los errores en el registro de datos, los errores en la digitación o el sesgo del entrevistador, que es el que se ocasiona cuando una persona insiste mucho al encuestado o entrevistado en sus respuestas. Para terminar esta tercera sección, miremos algunos ejemplos del sistema de vigilancia para las enfermedades crónicas no transmisibles. El primer ejemplo es el Sistema Mundial de Vigilancia del Tabaquismo,
conocido por sus siglas en inglés GTSS. Fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud y los CDC y la Asociación de Salud Pública Canadiense. El propósito de este sistema es mejorar la capacidad de los países para diseñar, implementar y evaluar su plan de acción integral contra el consumo de tabaco y realizar el seguimiento de los artículos claves del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control de tabaco. Los países seleccionan cómo administrar los componentes de la encuesta. La metodología estándar de muestreo y los instrumentos han sido desarrollados y los países pueden administrar los cuestionarios esenciales, así como pueden incluir contenidos adicionales, según el tiempo disponible, el interés y los recursos. Los datos son recolectados mediante 4 encuestas, una dirigida a jóvenes, otra a profesores, otra a estudiantes de ciencias de la salud y otra a adultos. Cada encuesta recolecta datos sobre conocimientos, actitudes, consumo e intención de dejar el tabaco. Los datos de las 4 encuestas están disponibles para su uso público en la página de internet de OMS. Este pantallazo nos presenta la herramienta interactiva que puede ser utilizada. La página de internet de esta herramienta la encuentran en la parte inferior de esta diapositiva. El método StatWise de la OMS proporciona un punto de arranque para las actividades de vigilancia de las enfermedades crónicas no transmisibles en los países de bajos y medianos ingresos. Está diseñado para ayudar a los países a construir y a fortalecer su capacidad para realizar la vigilancia. Es un método simple y estandarizado para recolectar, analizar y divulgar información de los países miembros de la OMS. Esta metodología, StatWise, tiene un enfoque paso a paso, con 3 diferentes niveles, que evalúan los factores de riesgo. Los pasos son una encuesta sobre factores de riesgo, mediciones físicas como peso, talla, perímetro abdominal, tensión arterial, y mediciones bioquímicas como colesterol, azúcar en sangre. En esta diapositiva hay 2 ejemplos de algunos países que han utilizado el método StatWise. En el primer ejemplo, en Uruguay se administró el primer paso a 2.800 personas entre 25 y 64 años. El segundo y tercer paso se realizaron con dificultad. Los resultados más importantes fueron que el 32.7% de las personas era fumador diario, el 52.6% consumió bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, un 17.4% de los hombres y el 7.9% de las mujeres abusaron del consumo de bebidas alcohólicas. El promedio de consumo de porciones al día de frutas fue de 3, el 35% tenía un nivel de actividad física bajo, la prevalencia de hipertensión arterial fue de 30.4%, el 56.7% tenía sobrepeso u obesidad y el 29.2% hipercolesterolemia. El segundo ejemplo se realizó en el departamento de Santander, al noroccidente de Colombia. Se encuestaron 2.500 personas con sus muestras para cumplir los 3 pasos del StatWise. De los 8 factores de riesgo establecidos por la OMS como los más relacionados con el desarrollo de enfermedades crónicas, el bajo consumo de frutas y verduras, el bajo nivel de actividad física y el sobrepeso u obesidad son los factores de riesgo más frecuentes en la población de esta región, con prevalencias superiores al 50%. Con los resultados de las 2 encuestas, Uruguay y el departamento de Santander, en Colombia, diseñaron sus políticas para responder a las enfermedades crónicas no transmisibles. Con esto hemos terminado la tercera sección. Ahora te invitamos a la última sección de este módulo, que es nuestro repaso.